venga también, Señor, a edificarnos, a consolarnos y a exhortarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en esta oportunidad vamos a continuar hablando del tema de los diáconos, ¿verdad? La base bíblica pues es la misma, solo que ya vamos a avanzar. La base bíblica es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 10. Vamos a leer el día de hoy. Y hoy vamos a hablar con la ayuda del Señor de este requisito. Aunque yo sé que pues ustedes no están casados, ¿verdad? Pero al final este mismo requisito lo podemos aplicar al Señor. No solamente al Señor, sino a nuestras relaciones, ¿verdad? Entiéndase, padres, hijos, ovejas, pastores, jefes, empleados, negocio, cliente, amén. Y es lo que yo pues quiero trasladarles. Y pues al final, ¿verdad? Si el Señor les permite, porque así lo muestra la Biblia, les da el privilegio de un día poder casarse, pues aplicarlo, ¿verdad? Amén. Entonces el tema para hoy relacionado a los diáconos dice: deben tener una sola esposa. Quiero aclarárselos, ¿verdad? Por eso es que lo vamos a enseñar, para poder pues entenderlo y a la vez también disfrutarlo, ¿verdad? Porque la verdad les digo, pues el matrimonio, si es bien, como lo veíamos en el tema anterior, administrado, el matrimonio es una bendición, el matrimonio es un deleite. La Biblia así lo dice, ¿verdad? Gózate, dice, con la mujer de tu juventud. Bebe del agua, dice, de tu propia fuente. Amén. Entonces el matrimonio, como repito, si es bien administrado, es una bendición. El matrimonio literalmente y aún espiritualmente fue hecho para que el ser humano como tal pues tenga deleite, tenga placer. Lamentablemente, imagínense ahorita con todo esto de la ideología de género, se está hablando acerca del cambio climático, que todo esto de la pandemia fue planeado, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ahorita están saliendo a la luz otro tipo de cosas, y dice que se planeó con el fin de encerrar a la gente, pero para que el planeta de cierta forma, digamos, respirara. ¿Por qué? Por toda la contaminación mundial. Entonces, para que el planeta de cierta forma, pues como repito, respirara, pero a la vez, ese fue solo el inicio, ¿verdad? Lo que están planeando ahora, repito, con el cambio climático, es que quieren llegar a hacer, escuchen bien, que el mismo valor que tiene un animal, que tiene un árbol, el mismo valor tiene un ser humano, al punto de que es ilógico, de que por salvar al planeta Tierra quieren hacer que desaparezcan los seres humanos y están buscando extinguirlos. Y entonces lo que viene, y yo se los he diciendo, ¿verdad?, es en relación al cambio climático, que el clima va a cambiar y se está planeando ya que nos vuelvan a encerrar, ya no por una pandemia, porque eso fue un ensayo, fue una práctica, y prácticamente, pues, valga la redundancia, se dieron cuenta que sí pudieron, ¿verdad?, para que el planeta siga respirando, pero a la vez lo que quieren es quitarnos la vida. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque a lo que vamos es a que lo que ellos quieren hacer es de que el mismo valor que tiene un árbol lo va a tener un ser humano. Cuando ustedes y yo sabemos que literalmente la Biblia dice que nosotros somos más importantes que las aves. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque el matrimonio Dios lo hizo para deleitarse con el ser amado. Amén. Y lo que estos quieren prácticamente es que por medio de la ideología de género dejen de haber matrimonios, porque si dejan de haber matrimonios, dejan de procrear, dejan de nacer más niños, entonces el planeta Tierra va a ser un planeta más sano. Al final la Biblia dice que la Tierra va a ser destruida. Amén. Entonces ahorita el matrimonio como tal
tiene un sinfín de enemigos. Imagínense ustedes qué tremendo que el cambio climático venga a ser un enemigo del matrimonio. Otro día lo vamos a hablar un poco más a profundidad, pero lo que quiero decirles, por lo cual les mencioné esto, es de que ustedes y yo tenemos que estar con una visión clara. Al final estamos hablando de los diáconos, y la visión clara de un diácono es servirle al Señor, servirle al pueblo. En la Biblia lo hemos mencionado, aunque todavía no lo hemos hablado. Conforme vayamos desarrollando los temas del diaconado, ¿verdad?, lo vamos a tocar. Es que dice la Biblia que hubo una oportunidad en el libro de Hechos, capítulo 6, me parece que está, en donde pues la iglesia empezó a crecer y los apóstoles ya no se daban abasto para lo que es orar, para lo que es estudiar la palabra, para lo que es predicar la palabra, y todavía con eso servirle a la gente. Entonces dice la Biblia que fue necesario que se levantaran 7 diáconos. Y cuando vemos el servicio que los diáconos ofrecían, lo dice claramente la Biblia, ¿verdad? Servir las mesas, entiéndase, atender en ese momento, ¿verdad?, las necesidades del estómago que el pueblo tenía, y que los apóstoles, los ministros, se iban a dedicar al ministerio de la oración, al ministerio de la predicación, al ministerio de escudriñar la palabra. Entonces el ministerio de los diáconos es ser facilitadores. Es como Josué. Josué muestra en la Biblia que Josué era un mediador entre Moisés y el pueblo. Lo que el pueblo quería, se lo presentaban a Josué, y Josué se lo presentaba a Moisés, y Moisés daba una respuesta, y así sucesivamente, al punto que ustedes y yo sabemos que Josué terminó siendo el sucesor de Moisés, y el pueblo le dice claramente: estaremos contigo si Dios está contigo como estuvo con Moisés. Y así fue. ¿Por qué Dios estuvo con Josué también? Porque Josué fue fiel, y esa es una característica que vamos a ver dentro de este tema. Bueno, sin más que hablar, vamos a leer esto. Todo lo que vamos a leer ahorita ya lo explicamos. 1 Timoteo 3, 8 al 10, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: los diáconos deben ser gente respetable, no deben mentir ni beber mucho vino, ni estar preocupados por ganar mucho dinero. Además deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia de Dios que Dios nos ha dado, y tener la conciencia tranquila. Amén. Y aquí está el punto que vamos a abordar el día de hoy. ¿Y qué dice? Y deben tener una sola esposa. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque este es el punto que nos interesa ahorita. Amén. Entonces se dan cuenta ustedes, claramente dice la Biblia ahí, que como diáconos deben tener, dice, una sola esposa. Dentro de esto pues habrían cosas que explicar, ¿verdad? Porque ciertamente pensemos, y lo dice la Biblia, si un diácono llegara a enviudar, la Biblia dice que cuando el cónyuge se muere, según la ley dice, queda libre y puede volver a casarse. ¿Ya? Entonces esto es, de cierta forma, pues es relativo, ¿verdad? Porque si lo vemos así, les pregunto, ¿pudieran ser ustedes diáconos? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque no están casados. ¿Ya? Entonces por eso les digo, aquí hay cosas que hay que explicar. ¿Por qué? Porque al final vemos en la Biblia varios hombres que Dios llamó y no estaban casados. Mas sin embargo, esto sí, lamentablemente tampoco todos lo lograron, ¿verdad? Algunos, aquí eran varios de los que llamó, se casaron y permanecieron fieles a su única esposa. Otros no, otros agarraron y al final siempre Dios a algunos que volvieron su corazón. Por eso vamos a ver esta primera característica,
de un diácono en relación a su esposa o a su cónyuge, ¿verdad? Estos volvieron su corazón y siguieron siendo fieles a Dios. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender con esto. Entonces, primer característica de un diácono, ¿verdad?, en relación a una sola esposa es que tiene que ser fiel. Entonces, como se los decía, ¿verdad?, ustedes pues no están casados, pudiera decir quizás aún, y si el Señor, porque así lo muestra la Biblia, que el que encuentra, dice esposa, ¿verdad?, pero si alguna pues encuentra esposo también, el favor de Dios ha encontrado. Amén. Hebreos capítulo 13 versículo 4, escuchen lo que dice: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Amén. El esposo, dice, y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan, dice, relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Les hago una pregunta a ustedes. Recuérdense que aquí está hablando prácticamente dentro de la característica del diácono, ¿verdad?, que tiene que tener una sola esposa, está hablando de la fidelidad. Amén. Pero esta es la pregunta, ¿será que Dios no va a castigar a los que le sean infieles a Él? Sí. La Biblia dice que el que no provee, imagínense lo que dice, el que no provee para su casa, dice, y para los suyos, dice, es peor que un infiel y ha negado la fe. Entonces, cuando hablamos acá de fidelidad, aunque ciertamente tanto el tema como el punto están centrados en el cónyuge, amén, pero repito, pero ustedes no están casados, el pensamiento, como lo veíamos en el tema anterior, nos puede llevar pero eso es para los casados. No, esto es para todos los creyentes, porque al final, si lo analizamos espiritualmente hablando, la Biblia habla de las bodas del Cordero. ¿Y por qué habla de las bodas del Cordero? Porque nos vamos a casar también. Amén. Entonces tenemos que ser también nosotros fieles. Amén. Bueno, entonces como se los decía, ¿verdad? Ahorita pues definitivamente por el momento no están casados, pero esto lo tenemos que aplicar entonces a nuestra vida espiritual. Ustedes y yo, bueno, ustedes sobre todo porque yo estoy casado, ¿verdad? Ya para mí la fidelidad no se centra únicamente en serle fiel a mi esposa. ¿A quién más creen ustedes que yo le tengo que ser fiel? A Dios, ¿verdad? Solamente. A los padres, muy bien. A mis hijos. A ustedes como iglesia. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque les puse un ejemplo conmigo que yo sí ya estoy casado, pero la fidelidad no se centra solo en serle fiel a mi esposa. Porque si lo vemos literalmente, ¿de qué me sirve serle fiel a mi esposa si le soy infiel a Dios? Al final, la fidelidad que yo le tenga a ella no me va a hacer que yo pueda obtener, por así decirlo, un premio delante de Dios si a Él le soy infiel. Imagínense de qué me sirve serle fiel a mi esposa, pero no le soy fiel a mis hijos. Que Dios nos libre, lo que va a pasar es que me voy a quedar probablemente con mi esposa, pero voy a perder a mis hijos. Entonces, a lo que voy es de que la fidelidad no se centra en serle fiel solo a una persona, sino la fidelidad se centra en nosotros, en mí, en cada uno de nosotros, en que yo soy una persona fiel. ¿Qué significa esto? Que como yo soy fiel, no importa a quién yo le tenga que ser fiel, yo voy a ser fiel. ¿Por qué? Porque así soy yo. Pero si le soy solamente fiel a mi esposa y le soy infiel a todos los demás, entonces en realidad, ¿qué soy? Soy un infiel. Y a mi esposa lo que le presento es una fachada. Amén. Vean, leamos los significados de la palabra fidelidad. Dice, es una virtud, escuchen esto y me gusta mucho, que implica, dice, una conexión verdadera con una fuente.
En otras palabras, ¿le pueden ser fieles ustedes a alguien que no conocen? No, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no hay una conexión, porque no hay un conocimiento. Pero en este caso yo quiero centrar en quién podrían pensar ustedes. Vuelvo a leer y les hago la pregunta. Es una virtud que implica una conexión verdadera con una fuente. ¿Quién sería nuestra fuente? Podría ser, sobre todo, porque si ustedes y yo sabemos que de una fuente pues brota agua, ¿verdad? No estamos conectados a esa fuente, no vamos a poder ser fieles. Entonces nuestra conexión y nuestra fidelidad sobre todas las cosas y sobre todas las relaciones que manejemos tienen que ser a Dios. Porque si no le podemos ser fieles a Él, en cualquier momento le vamos a fallar a cualquier ser amado, aunque nuestro amor por el ser amado sea legítimo. Le vamos a fallar si no somos fieles con Dios. Amén. Entonces me gusta mucho este significado. Es una virtud que implica una conexión verdadera con una fuente. Entonces, ¿cuál es la forma para nosotros como diáconos o servidores del Señor de poder permanecer fieles? Tener una conexión con Él. Entiéndase esa conexión como una relación. Amén. Y si ustedes y yo aprendemos y sabemos y vivimos teniendo esta relación con Él, se van a dar cuenta que la fidelidad es un deleite. Ser fiel es un deleite. Para muchas personas, el ser fiel es una carga. El ser fiel es tengo que serlo. No es quiero serlo, sino tengo. Y si nosotros hemos logrado tener una relación con Dios, entonces por eso es que Dios nos escoge. ¿Para qué? Para poder servirle. Porque cuando ustedes y yo vemos en la Biblia a los hombres que Él llamó para su servicio, fueron escogidos. Ustedes y yo vemos en la Biblia de que el Señor Jesús, por ejemplo, llamó a sus 12 discípulos, ¿verdad? Pero hubo un hombre, un joven rico, dice la Biblia, al cual el Señor Jesús le dijo: ve y da lo que tienes a los pobres y sígueme. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si él hace lo que le hizo? Va a dar lo que tiene y lo sigue. Ese se convierte, para mí, la traición de Judas pues ya estaba escrita, ¿verdad? Para mí, él hubiera sido el sucesor de Judas. De ahí vemos en la Biblia a un endemoniado que el Señor lo libera y el hombre le dice: te seguiré. Y el Señor le dijo: no, ve y predica en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Entonces vemos en la Biblia que hay hombres a los cuales Dios le dijo: sígueme. Pero volvemos con el tema anterior, ¿verdad? Pero la mentalidad en relación al dinero impidió que lo pudiera seguir. Y el otro le dice: quiero seguirte, te voy a seguir. Y él le dice: no. Entonces nos damos cuenta de que a los que Dios llama son escogidos. Y tienen una característica, y si no la tienen, esa característica va siendo formada. ¿Y cuál es la característica? La fidelidad. Ciertamente dice claramente de la fidelidad al esposo, a la esposa. Pero al entenderlo, y aquí lo dice sobre todo, ¿verdad? La fidelidad no se centra, repito, en las personas, sino la fidelidad se centra en quién soy yo. Y ustedes y yo tenemos que aprender a ser fieles. Amén. En el camino, definitivamente, sobre todo en el Evangelio, la gente nos va a traicionar. Pero por sus traiciones, ¿yo voy a dejar de ser fiel? No puedo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
La Biblia nos muestra que Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. La Biblia dice, y lo vamos a ver, que Dios es fiel y que lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Me estoy adelantando un poquito, pero entonces, ¿en dónde se ve la fidelidad? En lo que nosotros decimos y hacemos. Entonces, si yo digo sí y hago lo contrario, según la Biblia, y lo vamos a ver, eso no es fidelidad. Pero si yo digo sí y hago lo que dije que iba a hacer, o digo no y no hago lo que dije que no iba a hacer, eso es fidelidad. Dice, su significado original está vinculado a la lealtad. Cuando hablamos de lealtad, estamos hablando de alguien que es leal. Dice acá, la lealtad dice de una persona para con un señor o un rey. Miren, si vemos de esto, viendo esto, que la lealtad está relacionada a un superior, señor o un rey, viene a mi mente Mardoqueo. La Biblia dice que Mardoqueo se dio cuenta que habían unos hombres ahí que estaban conspirando en contra del rey, y Mardoqueo lo hizo saber. Entonces, como Mardoqueo dio el anuncio, ¿verdad?, dentro de su lealtad, dentro de su fidelidad a su rey, aquella conspiración pues se detectó y fue destruida. Una noche muestra la Biblia que el rey pues no podía dormir, entonces se puso a leer el libro de las crónicas, todo lo que pasaba en el reino. Por eso habían escribas, lo escribían. Entonces el rey agarró el libro de las crónicas y se puso a leer, y encontró dentro de las crónicas que este hombre Mardoqueo le había salvado prácticamente la vida. Entonces el rey manda a averiguar y le dice, miren, qué bien se hizo con Mardoqueo, porque me salvó la vida. Estoy parafraseando ya, ¿verdad? Me salvó la vida, ¿se le hizo algún bien? Y le responden, no. Entonces ya después saben la historia, ¿verdad? El rey se encargó de prácticamente hacerle un homenaje. ¿A dónde voy con esto? De que lo que pasó con Mardoqueo sucedió, ¿por qué? Por ser leal, por ser fiel. A veces en la vida hay situaciones que no tienen que ver con nosotros, pero bien podemos hacer algo para impedir ciertas cosas, y eso se llama lealtad. Sobre todo tampoco es con cualquier gente, ¿verdad? Porque hay gente que la verdad no nos compete, y aunque sepamos, si vamos a abrir la boca o a dar un consejo, nos vamos a meter a problema. Pero aquí, ¿con quién dice que lo hizo? ¿Con un señor o con un rey? La lealtad, dice, de una persona para con un señor o un rey. O sea, alguien que está en eminencia, alguien que para él es importante. Entonces aquí ya cambia la cosa, ¿verdad? Porque podemos ver nosotros en la vida, lamentablemente, cómo hay gente que se destruye, y no nos vamos a meter de salvadores o redentores, porque nosotros también resultamos recibiendo, ¿verdad? Pero cuando hay gente que nos importa, si somos leales y somos fieles, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Como ya les puse el ejemplo de Mardoqueo, dentro de su lealtad, le salvó la vida al rey y a su tiempo fue honrado. Entonces, la fidelidad, si ustedes y yo nos damos cuenta, vuelvo a la carga, no se centra tanto en las otras personas, sino se centra en nosotros, en nuestra característica. Es una virtud que tenemos que practicar. ¿Para qué? Para que a su tiempo, probablemente ya no las personas, sino el mismo Dios nos honre. Luego dice, y la atención al deber. Entonces la fidelidad está relacionada a la lealtad para con alguien, pero también a la atención al deber. Por ejemplo, este es el ejemplo que se me ocurre ahorita. Cuando estábamos estudiando y tal vez la maestra decía, hicieron la tarea, hicieron el deber, ¿cómo se puede decir que uno es fiel o es infiel? Es un ejemplo de tarea en el que el fiel, pasen sus cuadernos, ahí están los cuadernos, pero el infiel no lo hizo. Entonces acá en el deber, ustedes y yo tenemos que entender algo, muchachos, de que esto es algo que ustedes pues tienen que vivirlo, tienen que creerlo. Yo les digo algo que a mí me pasó cuando a mí me nombraron pastor, porque primero me enviaron como obrero, pero cuando ya me nombraron pastor, yo les digo, a mí me daba pena
decir que yo era pastor. Y yo me lo empecé a creer hasta que el que en ese entonces era mi pastor, él me presentaba con cualquier gente y me decía: les presento al pastor William. Y yo me le quedaba viendo así, y a veces me daba pena porque me presentaba con pastores de años, con pastores reconocidos. Y me decía: sos pastor. O sea, hubo un tiempo en el que yo, repito, me daba pena. Ya, yo soy pastor. No me daba vergüenza. Pero lo que yo sentía, les digo, era que si yo decía que yo era pastor, la gente tal vez iba a burlar de mí. La gente probablemente no lo iba a creer. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque dentro de este ministerio el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a cumplir con ciertas tareas, con ciertos deberes dentro de este ministerio. Porque aunque estamos bajo la cobertura del ministerio de Ebenecer, o sea, no servimos en Ebenecer Central, por así decir. El Señor nos llamó a servir acá. Entonces, ¿cómo se manifiesta la fidelidad de un diácono? Que es lo que estamos hablando. En la atención de sus deberes, en la atención de sus tareas. Amén. La palabra fidelidad deriva de la palabra fidelita, del latín, ¿verdad? En el ámbito social es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento ¿de qué dice al final? De la palabra dada. Entonces aquí está la base bíblica que les dije que traía. Entonces prácticamente aquí, escuchen lo que dice esta cita y esta versión, porque algunas lo dicen diferente, pero al final es lo mismo. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Y escúchenlo, esto es bien tremendo. Todo lo que digan de más viene del diablo. Pónganme ustedes un ejemplo. ¿Cómo pudiera ser? Si yo voy a hacer algo, o sea, si lo quiero hacer, si tengo el ánimo, tengo los medios, tengo el deseo, tengo el tiempo y lo voy a hacer, entonces ¿qué tengo que decir? Sí. Lo contrario, si no quiero, no tengo los medios, no tengo el tiempo, entonces ¿qué tengo que decir? No, así de simple. Va. Y ahora aquí es donde quiero que me pongan el ejemplo. Todo lo que digan de más, ¿qué dice acá? Viene del diablo. ¿Qué sería decir algo de más? Decir no porque tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Por ejemplo, ¿verdad? No, porque, como dice, tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro. Y probablemente no tenga nada que hacer. ¿Ya? O decir no y después sí lo hace. O decir sí y después no lo hace. Entonces vean que esto es bien tremendo porque no es un simple, está bueno. No, sino dice que todo lo demás, o sea, si yo voy a hacer algo y le digo que sí, entonces lo tengo que hacer. Y si yo digo que no, se dan cuenta, no hay condenación, por así decirlo, ni siquiera hay una ministración diabólica, porque dice que lo demás viene del diablo. Si yo simple y sencillamente digo sí, sí puedo y lo hago, gloria a Dios. Y si, como ahí lo dice claramente, y si digo no, no puedo y no lo hago, gloria a Dios. Amén. Pero el conflicto está en mezclar estas cosas, porque claramente dice ahí, todo lo demás viene del diablo. Aquí podemos pensar otra base bíblica que les he comentado en estos días, de aquel hijo que dijo: hijo, ve a la viña, y dijo sí, pero no fue. ¿De dónde salió todo lo demás? Ahí lo dice claramente, no lo digo yo, dice: todo lo que digan de más viene del diablo. Entonces se dan cuenta, repito, a veces nosotros tenemos que aprender a decir no. Lo que hablábamos en el tema anterior, ¿verdad? Por ejemplo, menciono el tema anterior porque, por ejemplo, la mayoría de niños, cuando llega alguien a su casa y tal vez quiere jugar con los juguetes
la mayoría de niños dicen, no, son míos. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos los papás? Prestáselos y prestáselos. Y así es como se le va formando al niño, si lo queremos ver desde un punto de vista positivo, a compartir. Pero también se le va formando a que lo que no quiere, el otro lo puede obtener a la fuerza. Entonces él va siendo formado con esa mentalidad, bueno, no tengo esto, pero lo quiero. Así como mi papá me lo quitó para el otro, yo también puedo quitárselo. Y se va formando. Entonces lo que se debería hacer, bueno, si él no quiere, no quiere. Que él tenga libertad de decisión. Pero ¿por qué nosotros lo hacemos? No, prestáselo. Al menos les hablo como papá. Por pena, ¿a qué van a decir los papás del otro niño? Y la verdad, entonces les digo esto. Si alguien dice, no puedo, siempre y cuando, como lo expresaba Johnny, no sean excusas, ¿verdad? No hay pecado, no hay problema. Amén. El problema está en, sí puedo, pero no lo hago. ¿Ves? Según lo que estamos viendo, esto es infidelidad. Entonces se dan cuenta, cuando avanzamos ya, la infidelidad abarca prácticamente la infidelidad o la fidelidad abarca nuestro diario vivir. Hoy sí se está quedando sin batería. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Claramente lo dice aquí la Biblia. Si van si van a hacer algo, digan que sí. Sí voy. Sí puedo. Si no, no hay problema tampoco. No puedo. Amén. Siempre y cuando, repito, pues las cosas sean en orden, sean como son, la Biblia lo muestra acá, no hay problema. El problema está cuando ya permitimos que el enemigo entre, y ahí ya empezamos con una dualidad en medio de la cual pues sabemos, por lo que estamos viendo, que no hay fidelidad. Amén. Escuchen lo que dice, aquí está la cita que les decía, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios. Amén. De esta cita les voy a leer nada más esto, pero vean lo que dice otra versión en la misma cita. Dios los eligió a ustedes para que compartan todo con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y, ¿qué dice? Él siempre cumple su palabra. Entonces, según lo que venimos viendo, ¿verdad? ¿En dónde se ve y se manifiesta la fidelidad de Dios? En su palabra. Amén. ¿En dónde se tiene que ver también y en dónde se tiene que manifestar nuestra fidelidad? En nuestra palabra. Amén. Ya lo vimos. A veces es necesario, les digo algo, a veces es necesario decir no puedo. Amén. Con sinceridad. El otro punto dentro de esto, recuérdense que estamos hablando que el diácono tiene que tener una sola esposa, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que los esposos tienen que ser fieles. ¿Cómo? Y esto creo que todos lo entendemos. Todo matrimonio va a permanecer, pues con fidelidad. Ustedes y yo sabemos que la misma Biblia nos avala una separación cuando hay infidelidad. El otro punto, miren, este es bien importante. Bueno, todos son importantes. Aquí, pues no lo tomemos porque, repito, pues ustedes no están casados aún. Todo el Señor sabrá y ustedes también tienen el deseo, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto de una sola esposa? Dice, confiar en Dios que Él terminará la obra en nuestro cónyuge. Aquí pues, vuelvo a la cara con esto, ustedes no están casados, pero tampoco podemos achacarle a ningún miembro de la iglesia, ¿verdad? O pelearnos con ellos porque son pecadores, o por estar centrándonos en sus errores. No podemos. ¿Por qué? Porque dentro de esta confianza que tiene que tener el diácono, tiene que confiar en Dios, que Dios terminará la obra en nuestro cónyuge. Pero entiéndase, bueno, no estoy casado, entonces tengo que confiar en Dios, de que si en la iglesia, en el trabajo, en el estudio, qué sé yo, en donde sea, hay alguna persona que a mí no me cae muy bien o como que me hace la vida imposible, tengo que confiar en Dios. ¿De qué? De que Dios va a hacer la obra en él también, de que Dios va a hacer la obra en ella también,
Y a su tiempo, al final recuérdense que ni ustedes, ni nosotros, ni los hermanos estamos aquí para agradar a ningún hombre. Todos estamos aquí para buscar agradar a Dios. Amén. Vean, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia dice acá en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice: Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en Dios que cumpliría su promesa. Entonces, si nos damos cuenta, ni Abraham ni su esposa podían tener hijos. Dice acá, aunque su esposa Sara no podía tener hijos. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? Confió en Dios. ¿Y cuál fue la confianza en Dios? De que Dios cumpliría su promesa. ¿Cuál era la promesa? Porque Dios así se lo dice. Tu heredero, le dice, va a ser un hijo que salga de tus lomos y que te dé a luz tu esposa Sara. Entonces, muchas veces, ¿cuál es nuestro error? Aquí ya no solamente como diáconos, sino como servidores del Señor, que lamentablemente a veces no tenemos paciencia y pretendemos o queremos a veces hasta obligar a la gente a que cambie según nuestro parecer, según nuestras ideas, y nos damos cuenta acá que lo que nos corresponde hacer es confiar en que Dios va a hacer la obra, así como la hizo en mí para llegar a ser diácono, también la va a hacer en los hermanos. Porque si nos analizamos, miren, definitivamente la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Amén. Como lo explicamos, Dios pues escoge a sus servidores, ¿verdad? Pero si nos analizamos nuestra vida antes de ser diáconos, antes de servirle al Señor, la verdad es que todos carecíamos de muchas cosas antes de llegar a servirle al Señor, y probablemente los hermanos, el cónyuge, con los que tratamos, ¿verdad? Porque estamos tratando en la iglesia como diáconos para servirle a los hermanos, probablemente estén pasando por los mismos problemas que nosotros ya pasamos. Entonces, lo que nos corresponde antes de querer venir y cambiarles, como yo se les he dicho, a veces me dan ganas de lavarles el cerebro, pero no puedo. ¿Qué es lo que nos corresponde? Confiar en Dios. ¿En qué? Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ustedes y yo sabemos que el Señor no ha venido todavía. Entonces, tanto los hermanos como nosotros todavía estamos en ese proceso de perfeccionamiento hasta que el Señor venga. ¿Decimos amén? Bueno, entonces van dos puntos muy importantes y este es el último punto. Número 1, la fidelidad. Número 2, el confiar en que Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Amén. Pero también en los hermanos. O sea, no nos amarguemos, no nos enojemos, vivamos en paz, porque probablemente, como nosotros ya tenemos un nivel, entiéndase, diáconos, ¿verdad? Los hermanos estén actuando como actuábamos nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros ya somos diáconos, ellos todavía están en ese proceso. Entonces, lo que nos toca es confiar en Dios y Dios va a hacer la obra. Así como claramente lo dijo Abraham, bueno, mi esposa no puede tener hijos. Se dan cuenta, claramente lo leímos, Sara no podía tener hijos, pero Abraham confió en Dios y Sara pudo tener hijos. Amén. Y número 3, y este es el final, dentro de tener una sola esposa, es el amor y el respeto. Entonces, dentro de esto, ¿verdad? Tenemos que entender, si algún día el Señor nos da a nuestro cónyuge, que como varones, así lo dice la Biblia, tenemos que amarlas, y como mujeres, ellas nos deben respeto. Y así lo dice la Biblia, amén. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa, dice, debe respetar al esposo. Entonces, si se dan cuenta, para que nuestra relación, aquí repito, estamos hablando del matrimonio, ¿verdad? Pero para que cualquier relación pueda permanecer, se necesitan dos cosas. Amén. Número 1, que en esa relación haya amor.
Y número 2, que en dicha relación también haya respeto. ¿Por qué? En el momento que no haya amor, sino como lo hemos hablado, solamente una pasión, se pierde el respeto. Ténganlo por seguro. Entonces, como se lo dije desde el principio, esto ahorita para ustedes no es para que vayan a aplicarlo en su matrimonio. Ahorita es para que lo apliquen aquí dentro de la iglesia. Ustedes y yo como tal, como servidores del Señor, no es que les diga yo tenemos que imponer nuestro respeto y que nos respeten sí o sí, no, sino que con nuestra forma de ser, la misma gente tiene que él es el diácono, ella es la diaconisa, respeten. ¿Pero por qué? Porque nosotros les hemos demostrado amor, porque nosotros nos hemos dado a respetar, que aunque seguimos siendo jóvenes y podemos bromear con los jóvenes, pero también todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Ok, mucha alegría podemos tener, pero en algún momento vemos que ya de la alegría está pasando a relajo. Entonces, con todo respeto, que se tranquilicen, qué sé yo. La cosa es el respeto, con amor, y se van a dar cuenta que vamos a poder lograr primeramente y sobre todo honrar al Señor. Dice acá, les leo 2 comentarios y termino. El amor, dice, es un concepto universal relativo a la afinidad o armonía entre seres. Se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. En el contexto, dice, filosófico, el amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente acá este concepto, ¿verdad? No es un significado, sino es un concepto de lo que es el amor. Prácticamente el amor surge por medio de una relación. Por eso dice acá, un sentimiento relacionado con el afecto y el apego. Entonces, no podemos así de simple amar a alguien con el que no tenemos comunión. Pero conforme uno va teniendo comunión, o entiendas intimidad, no en el punto de vista matrimonial, sino que uno también le abre su corazón a alguien, uno va amando a esa persona, y al final esto es lo mismo que hace que brote el respeto en el ser amado. Y la palabra respeto, vean, viene de una palabra de latín, dice, pero que la palabra de latín significa atención o consideración. Es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo. Amén. Cuando hablamos de atención, no estamos hablando solamente de atenderlo. Bueno, aquí está tu comida, necesitas que baje esto. No estamos hablando solamente de eso, sino a veces tal vez nos hablan y estamos en otra cosa y no prestamos atención. A veces nos damos cuenta, tal vez por ejemplo, que alguien está bajando ahí, y tal vez nos quedamos viendo, y bajó y tal vez hasta se cayó, y bien hubiéramos podido evitar. Eso es la falta de atención o la falta de respeto. Pero la consideración, dice, es la consideración y la valoración especial que se le tiene a alguien o a algo. Aquí ya cuando habla de valoración está hablando de el valor, entiéndase cuán importantes son las personas para nosotros. Y si ustedes y yo entendemos algo, no estamos acá en la iglesia sirviéndole a Dios solo para que nos miren, sino estamos acá, ¿por qué? Porque yo creo que de alguna forma ustedes y yo apreciamos a cada uno de los hermanos. Nos dolería si les pasa algo a alguno de ellos. Esto es lo importante, el valor que ellos tienen para nosotros. O sea, son valiosos, no son cualquier gente. Y pues en el nombre del Señor, ustedes y yo podemos tener tal vez amigos, conocidos, compañeros, gente con la que nos relacionamos, que tal vez no son nada de eso, pero alguna relación hay por trabajo, qué sé yo. Pero no es lo mismo a que probablemente le pase algo a alguno de ellos, a que le pase algo a alguno de acá de la iglesia. Hace unos días me enteré que alguien falleció por ahí. Qué lástima. Ese fue todo mi comentario.
Pero si llegara a pasar algo acá, Dios me guarda, algunos pensamientos tengo ahí ya, que con el paso del tiempo probablemente se los voy a hacer saber, para que pues como, digámoslo así, no me gusta usar esta palabra, pero por decirlo, como oficialidad de la iglesia, hagamos algo que no tenga que ver solamente con lo espiritual, sino algo más, para que de alguna forma, a la hora del fallecimiento de algún miembro de la iglesia, pues ellos puedan tener algún tipo de paz, sabiendo que como iglesia los vamos a apoyar. Amén, amén y amén.